¿ya? Hemos visto la primera parte fue la filosofía en el periodo antigua, en el periodo cosmológico, ¿no es cierto? Vimos, y antropológica, hemos visto en esa primera parte, ¿no? El periodo cosmológico, antropológico. La semana anterior vimos la filosofía antigua en el periodo ontológico o del orden de sistemas. Hemos visto ahí a Platón y Aristóteles, básicamente, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿no?, la tercera parte, la filosofía que corresponde al periodo helenístico romano, ¿ya? Helenístico romano. Muy bien. Bueno, estamos hablando de la época de la decadencia del esclavismo ya, ¿no? Y la consecuente preocupación de la gente por alcanzar una felicidad inmediata. Es la última etapa de la filosofía griega antigua. El tema central entonces es la felicidad, la búsqueda de la felicidad, ¿ya? Es un estado inmediato de satisfacción. No se busca la felicidad al final de la vida, sino ahora mismo. ¿Ya? Eso es bueno entenderlo porque, a ver, muchos tenemos la influencia del cristianismo, ¿no? El cristianismo te propone buscar la felicidad principalmente en la otra vida, ¿no? ¿De acuerdo? Es una postura, vamos a ver, un tanto estoica. Ya, bueno, eso vamos a ver luego. Contexto, estamos hablando siglos 3 antes de nuestra era o antes de Cristo, como quieras, hasta el siglo 3 de nuestra era o después de Cristo, como quieras, ¿ya? Hablamos entonces de la finalización del esclavismo europeo, ¿no? Hablamos del periodo del imperio de Alejandro Magno y el imperio romano. Ese es el contexto, ¿ya? Algunas características del periodo helenístico romano. Hay un interés por asuntos éticos, ¿ya? Los conocimientos no son únicamente instrumentos para saber la verdad. El objetivo del saber es conseguir que las personas sean felices, ¿ya? Ahí está el componente ético, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la felicidad o placer o bien? ¿De acuerdo? Esos son temas éticos, ¿ya? Entonces, el conocimiento no solamente para saber, sino al final se trata de saber para ser felices. Hay un sincretismo cultural. Se produce la helenización de las sociedades orientales debido a las invasiones alejandrinas, o sea, de Alejandro Magno, pues, ¿ya? Entonces hay un sincretismo cultural, hay ¿cómo decir? Una combinación ahí, ¿no? Un choque cultural, ¿de acuerdo? Cosmopolitismo nomás se dice, creo, ¿no? Bueno, cosmopolitismo, ¿no? Pérdida de la identidad con la ciudad de nacimiento, ¿ya? Paulatinamente se van borrando las distinciones entre griegos y bárbaros. De ese modo, poco a poco, helénicos y orientales van percibiéndose como iguales entre sí, ¿ya? Ese es cosmopolitismo. Si tú quieres, el cosmopolitismo es opuesto a la patriotería, ¿no? ¿De acuerdo? Mi país es mejor que el tuyo, ¿no? ¿Ya? Algunos se crean cosmopolitas, dicen, no, yo soy un ciudadano del mundo, dicen, por ejemplo, ¿ya? El eclecticismo, una de las expresiones de la última etapa del fin de la antigüedad, fue la aparición de una actitud que consistía en escoger lo mejor de la diversidad de propuestas, construyendo así tesis sin ninguna sistematización rigurosa. Ese es el eclecticismo, ¿ya? Tomar de varias teorías, de varias propuestas, propuestas lo mejor, lo que me conviene, ¿ya? Ese es el eclecticismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay psicólogos que son eclécticos, ¿no? Usan el enfoque cognitivo-conductual, pero te toman pruebas que son del psicoanálisis y a veces analizan utilizando el enfoque humanista, etc. Y ese es el eclecticismo, ¿ya? Tomo lo que me conviene, ¿ya? De cada teoría, ¿de acuerdo? Ya. A ver, empecemos entonces con las doctrinas o posturas existentes durante el periodo helenístico romano. A ver, tenemos en primer lugar el cinismo, ¿ya? Consideran que la felicidad se alcanza mediante el rechazo a toda convención humana. O sea, la felicidad la vas a alcanzar en la medida que rechaces todo convencionalismo humano. ¿Ya? Fue fundado por Antístenes, pero su principal representante es Diógenes de Sinope. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto de rechazo a todo convencionalismo o convención humana? Aquí vamos a ver. ¿Ya? El cinismo propone vivir de acuerdo con la naturaleza. El hombre tiene la naturaleza para ser feliz, suficiente, no necesita, acá está, ¿ves? Las convenciones, o sea, elementos culturales como las leyes, valores, religión, filosofía, ciencia, nada de eso es necesario para ser feliz. Nos basta la naturaleza, ¿ya? Todo objeto elaborado por el hombre es superfluo, está de más.
Hay que vivir al igual que el resto de animales. Ellos viven totalmente despreocupados, porque la naturaleza les provee de todo, ¿ya? Entonces el hombre debería vivir feliz, igual que los perros. Los perros viven felices, sin problemas. El perro no se preocupa porque tiene que ganar dinero, no se preocupa porque tiene que tener casa, no se preocupa porque si se casa o no se casa con, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la postura, ¿ya? Del cinismo, ¿ya? Es más, la misma voz, ¿ya? Cinismo viene de la voz griega kinos, que significa perro, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces están en contra de todo convencionalismo, de cómo hay que vestirse, que hay que casarse, que hay que tener casa, ¿ya? Incluso esas leyes, ¿no? Que te imponen, ¿ya? La misma filosofía, la religión y la ciencia ya no hacen más que perturbar la tranquilidad del hombre. Si el hombre deja de lado todo eso, ¿ya? Y vuelve a su esencia animal, va a vivir feliz, ¿ya? Esa es la idea del cinismo, ¿ya? Mira lo que dice incluso, las teorías filosóficas causan malestar. Las teorías de los filósofos son palabras vacías que hacen que los hombres vivan preocupados o angustiados por la vida futura o por la búsqueda de esencias, asuntos nada beneficiosos. ¿Ya? Esa es la postura del cinismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo te había dicho que algo de cinismo hay, por ejemplo, el movimiento hippie de los 60s y 70s, ¿no es cierto? Vivir, por ejemplo, esas normas de que hay que cubrir ciertas partes del cuerpo. ¿Por qué? Tu cuerpo es bello, muéstralo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de ellos proponían vivir sin ropa, ¿no? Mostrando tu cuerpo tal cual es, ¿no es cierto? Ya, todos desnudos, papá, mamá, hijos, ¿no? Ya, entonces, en contra de esos convencionalismos, ¿no? O los Rastafari también tienen algo de este cinismo, ¿no? ¿De acuerdo? Yo vivo solamente para disfrutar de la luz, de la música, sin trabajar, sin tensarme por preocupaciones, ¿no? Mayores, ¿ya? Esa es la postura del cinismo, ¿ya? Justamente, mira, acá tenemos a Diógenes, ¿no? Bueno, en la primera fotografía, Diógenes, ya mira, rodeado de perros, ¿no es cierto? Y mira, vive en un tonel, ¿te das cuenta? En un tonel, no tiene casa, no tiene propiedades, ¿no? No está preocupado por pagar la casa, mantener, ni nada de eso. Y andaba con esta especie de linterna, que en realidad, bueno, claro, había un mechero, una vela adentro seguramente, ¿no? Una vela, ¿no? Y andaba diciendo, busco un hombre, o sea, en el sentido de que no hay hombres de verdad, los actuales no son hombres, no son seres artificiales, ¿no? Porque no corresponden a su esencia animal, ¿no? En la segunda fotografía tenemos un encuentro con Alejandro Magno, ¿no? Cuentan que Alejandro Magno se entera, ¿no? De las posturas de Diógenes de Sinope y va a visitarlo, ¿no? Y le dice que lo admira, le expresa su respeto, ¿no? ¿Ya? Seguramente Alejandro Magno pues comprendía eso, porque Alejandro Magno era el sentido opuesto, pues, ¿no? O sea, Alejandro Magno, imagínense, a ver, un imperio que crecía cada vez más, ¿no? Y yo te pregunto, conforme crecía más el imperio de Alejandro Magno estaba más tranquilo o más preocupado? ¿Tú qué dices? Entonces, seguramente Alejandro Magno entendía eso, ¿no? Tener más también te trae más preocupaciones. En cambio, vivir sin tener nada, no tienes tampoco preocupaciones, ¿no? ¿Ya? Claro que hay que también situarnos en en esa época, ¿no? Donde había muchos campos sin, digamos así, sin dueños, había, ¿no? O sea, había frutos seguramente para comer, ¿no? Sino cómo vivía Diógenes, ¿no es cierto? Ahora, en las grandes urbes es diferente, pues ¿dónde consigues comida? ¿No? Claro, es muy diferente a esa época. Bueno, la cosa que Alejandro Magno le dice, te respeto, maestro, pídeme lo que quieras, ¿no? No sé, de repente para probarlo también, ¿cómo sería, no? La cosa que Diógenes, fiel, ¿no? A su cinismo, le dice, lo único que te pido es una cosa. Le dice, sí, maestro, pídame lo que quiera. Retírate que me tapas la luz del sol, ¿no? O sea, él, mira, frente al hombre más poderoso en ese momento, no, él no quiero nada, no quiero riqueza, no. Lo único que quiero es disfrutar de la naturaleza, la luz del sol, por ejemplo. Y tú me estás tapando la luz del sol, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la postura de Diógenes de Sinope, ¿ya? Por eso se hizo tan popular en esa época también. Entonces, en resumen, el cinismo propone eso, vivir dejando de lado o rechazando los convencionalismos, ¿no es cierto? Vivir conforme a la naturaleza nomás, ¿ya? Dejando de lado los convencionalismos humanos, o sea, lo que la humanidad ha creado, ¿no? Que hay que seguir estos modelos, que hay que seguir estas reglas, que hay que seguir estas normas, que hay que seguir esta religión, que también te trae más prohibiciones la religión, ¿no? Prohibición tras prohibición, ¿no?
Incluso la filosofía misma no sirve porque solamente te preocupa, ¿no? ¿De acuerdo? Buscando esencias, ¿no es cierto? Y no te trae nada beneficioso, ¿ya? Así pensaba el cinismo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ya. El hedonismo, esto es más fácil de explicar, ¿no? Bueno, el hedonismo lo que va a proponer es que la felicidad se alcanza con la justa elección de los placeres, ¿ya? O sea, básicamente para el hedonismo, ¿ya? La felicidad se alcanza con el placer y evitando el dolor, ¿ya? Dentro de los hedonismos, sin embargo, va a destacar Epicuro, porque él además hace algunas salvedades, ¿ya? Él hace algunas salvedades, dice. Está bien buscar el placer, pero no cualquier placer, hay que buscar placeres duraderos, ¿ya? Porque el vino te puede traer placer, ¿ya? Unos años, pero después a la larga te va a traer dolor, ¿no es cierto? Enfermedad, miseria, qué sé yo. No. Entonces hay que saber elegir los placeres, no es cualquier placer, ¿ya? Esas salvedades va a ser Epicuro, ¿ya? Epicuro propone que la filosofía debe tener una utilidad, señalar cómo pueden ser felices los seres humanos. Para lograr ello, divide sus pensamientos en tres partes, ¿ya? Bueno, en el ámbito de la física, Epicuro propone lo que ya Demócrito había señalado, ¿no? Que todo está hecho por átomos que se mueven en el vacío. Ya no hay mucho que decir. ¿Ya? En el tema nociológico, lo que va a proponer es que solamente las sensaciones nos permiten conocer las cosas. Esa es una postura empirista, ¿no es cierto? ¿Ya? Los conocimientos empiezan, ¿no? Por la experiencia sensorial. Listo. En cuanto a la ética, esto es lo que nos interesa. La felicidad es la tranquilidad en el alma, esa es la ataraxia, y la ausencia de dolor en el cuerpo, eso se llama aponía. Esa es la felicidad. ¿Ya? Así define la felicidad Epicuro. ¿Ya? Ausencia de, perdón, la tranquilidad del alma, ¿ya? La tranquilidad del alma, ¿ya? O si tú quieres también la imperturbabilidad del alma y la ausencia de dolor en el cuerpo, ¿ya? Ahora, esto solo lo consiguen los sabios, ¿ya? Porque son aquellos que dicen buscan satisfacer de manera mesurada los deseos. Claro que ese es el tema, pues, ¿ya? Si tú te vas a los excesos, ¿ya? De placer, entonces tu alma no está tranquila. Pues, por ejemplo, el alcohol, las drogas, la fama, no te da tranquilidad del alma. Sí te pueden dar este placer, pero tu alma no está tranquila, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar eso, la tranquilidad del alma y la ausencia del dolor. Esa es la verdadera felicidad, no es el placer por el placer, ¿ya? Entonces ocurre que tenemos deseos naturales y necesarios, pero también hay deseos naturales no necesarios. Y por último, hay deseos que no son ni naturales ni necesarios. ¿Cuáles son esos deseos que no son ni naturales ni necesarios? Por ejemplo, el amor apasionado, la fama, las riquezas, el poder político. Entonces, no hay que preocuparse por eso, ¿ya? Hay deseos que son naturales, pero que no son necesarios. ¿Cuáles son? La amistad, el sexo, la buena conversación, la filosofía. Y tenemos los deseos que sí son naturales y necesarios, comer, beber, vestirse, descansar. Está bien, hay que satisfacer estos dos de arriba, pero sin excesos, ¿ya? Hay que vivir una vida mesurada y tranquila, ¿ya? Entonces, los sabios escogen los verdaderos placeres. Los placeres consisten en la satisfacción de estos deseos. De acuerdo con el cuadro de deseos, podemos hacer una distinción de los placeres, ¿ya? Tenemos los placeres estáticos y los placeres dinámicos. Los dinámicos son los que duran poco, perturban el alma. Los placeres estáticos son los que generan, ¿te acuerdas? La tranquilidad del alma, la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Ya, a esos hay que apuntar, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Además, dice, bueno, Epicuro sí destaca la importancia de la filosofía, ¿eh? A diferencia de Diógenes, que dice que la filosofía no sirve, Epicuro dice que la filosofía sí sirve, ¿ya? Y es un cuádruple fármaco, dice. ¿Por qué cuádruple fármaco? Porque nos cura del miedo a los dioses, del miedo a la muerte, te permite demostrar que el placer es fácil de conseguir y demostrar que el dolor es fácil de superar, ¿ya? Y todo eso contribuye a la tranquilidad del alma, pues. Por ejemplo, dejar de tener miedo a los dioses, ¿no? ¿Ya? Si es que los dioses son felices, entonces la verdad son indiferentes ante el humano, ¿ya? No están interesados en castigarnos ni en premiarnos, ¿ya? Eso la filosofía te permite entender, entonces con eso cesa tu miedo a los dioses. Mira la muerte, tampoco no hay por qué tener miedo a la muerte, la filosofía te enseña que el muerto no siente nada, pues. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Que dónde me van a enterrar? No, muerto tú no sientes nada, ¿no? Está bien, más bien los que sufren son los que están vivos, ¿no es cierto? El muerto ya no siente nada, ya, ¿ya? También te curas del miedo a la muerte. También la filosofía te permite demostrar que el placer es fácil de conseguir, ¿ya?
Todo depende de una buena elección de los placeres. Y también te permite la filosofía entender que el dolor es fácil de superar. Por lo dicho anteriormente, el dolor se evita y supera satisfaciendo mesuradamente únicamente los deseos naturales. ¿Ya? Al final, por eso, Epicuro representa eso, ¿ya? La satisfacción de- de necesidades, ¿no? El placer, pero de manera mesurada, ¿ya? Equilibrada. Luego tenemos el estoicismo, ¿ya? A ver. Entonces, ellos consideran que la felicidad se alcanza mediante, esta palabra es clave, ¿ya? La resignación ante el orden de la naturaleza. ¿De acuerdo? El fundador es Zenón de Sitio, pero hay otros representantes como Séneca y Marco Aurelio. ¿Ya? Bueno, él dice que llegamos a conocer cuando comprendemos las representaciones que elaboran los sentidos. Y en cuanto al tema de la física, dice que la naturaleza es Dios. Eso es un panteísmo, ¿no es cierto? Y en cuanto al tema ético, el hombre es un ser natural como los animales y las plantas. Por eso también está regido completamente por ese orden natural, quiero decir, ¿no es cierto? Luego, entonces, es sabio quien reconoce con calma esto y acepta el destino sin luchar contra ese destino. ¿Ya? De ese modo, los sabios poseen tranquilidad en el alma, que es ataraxia, y lo vimos eso, indiferencia ante el dolor y el placer, es aponía, esto es nuevo, ¿no? Indiferencia, no importa el placer o dolor, porque es inevitable, así como control sobre sus deseos y eso le da autarquía. ¿Ya? Entonces el estoicismo, su tesis central es esa, propone la resignación, ¿ya? Ante lo inevitable, ante el destino inevitable. ¿Ya? Ocurre que la naturaleza responde a leyes, ¿no? Que no van a cambiar. Entonces el ser humano lo único que tiene que hacer es resignarse, ¿no? Por ejemplo, te decía, ¿no? Que una ley natural es que el hombre nace, se desarrolla, envejece y muere, ¿no es cierto? Ya, entonces, por ejemplo, alguien que ignora eso, ¿ya? Sufre, pues estoy envejeciendo, no sé qué hacer, cómo evito envejecer. En cambio, alguien sabio entiende que es inevitable envejecer. Entonces, está tranquilo, se resigna y vive tranquilo, pues. Me resigno, es inevitable. ¿Qué me voy a quejar si es inevitable envejecer? Entonces, cuando se resigna, vive más tranquilo. ¿De acuerdo? Eso propone el estoicismo, ¿ya? Resignación ante lo inevitable, ante la naturaleza, ante las leyes de la naturaleza que son inevitables, ¿ya? Igual, el ignorante se estaría quejando del clima, por ejemplo, ¿no? Ay, que mucho calor, ay, que mucho frío. En cambio, el sabio dice, no, pues hace frío en invierno, hace calor en verano, eso es inevitable, ¿para qué me voy a quejar? ¿Para qué voy a opinar sobre eso? Entonces tú, por ejemplo, le preguntas, ¿no? ¿Qué te gusta más, el verano o el invierno? Entonces, estoy diría, pero sí es inevitable, ambos van a ocurrir, ¿no? Que me guste o no es intrascendente, porque igual va a pasar que en verano haga calor y en invierno haga frío, ¿no? ¿Para qué me preguntas eso? ¿Ya? No, solamente lo hacía para hacer conversación. Ya, les cuento, muchachos, ese es mi drama, pues a veces por eso me cuesta mucho llevar conversaciones coloquiales, ¿no? La gente se aburre de mis respuestas a veces. Ya, bueno, y eso que con los años he ido mejorando mis habilidades sociales, ¿ah? Bueno, luego tenemos el escepticismo. ¿Ya? El escepticismo parte de que no es posible alcanzar conocimientos, ¿ya? El ser humano no puede alcanzar conocimientos, ¿ya? Entonces, en vano se afana, sufre por alcanzar conocimientos que nunca va a poder alcanzar. Lo que tiene que hacer, lo recomendable en estos casos, dice Pirrón de Elis, es simplemente reconocer que no puede alcanzar conocimientos y dejar cesar de ese esfuerzo, pues, ¿ya? Pirrón de Elis lo resume así: suspender el juicio. ¿Ya? Entendiendo que emitir un juicio es emitir una proposición, pues por ejemplo, yo digo, la Tierra es redonda, ¿ya? Eso es un juicio, ya. El escepticismo te diría, no, esto tú no lo puedes saber. Entonces, ¿qué hago? No digas nada, no opines, ¿no? Pero tampoco investigo, sí, no investigues, no estudies. ¿Ya? Ese es el escepticismo, ¿ya? Afirma que la felicidad se alcanza mediante la suspensión del juicio, es decir, sin elaborar conocimiento sobre el mundo, ¿ya? Eso lo propusieron Pirrón de Eilis, Timón de Flinte y Sexto Empírico, ¿ya? ¿Por qué? A ver, ¿en qué sustentan tal afirmación? Ellos piensan así: las cosas son totalmente indeterminadas e inconmensurables, o sea, no puedes determinarlas, no puedes conceptualizarlas, inconmensurables, no puedes medirlas, ¿ya?
Mientras más las queremos conocer, nos presentan más propiedades y cualidades. Por tanto, no podemos conocerlas tal como son cabalmente. Comprender esto perturba al hombre, lo que, lo inquieta en ese deseo de querer saber la verdad. De ahí que lo recomendable es no opinar, suspender el juicio, ¿ya? Sobre las cosas. ¿De acuerdo? Eso te propone. Entonces tú quieres estar tranquilo, no te preguntes el porqué de las cosas, no quieras encontrar respuestas, ¿ya? A cosas que ¿no es cierto? No vas a poder responder, pues. ¿De acuerdo? Eso es el escepticismo. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el neoplatonismo. ¿De acuerdo? Ya. Considera que la felicidad se alcanza mediante un encuentro místico llamado éxtasis con Dios. ¿Ya? Eso propone el neoplatonismo. Así de sencillo. ¿Qué es la felicidad? Un encuentro místico con nuestro creador, con Dios. ¿Ya? Un precursor de este movimiento fue, dice Filón de Alejandría, pero su máximo representante es Plotino. ¿Ya? El neoplatonismo es una especie de platonismo exagerado, dice, en la que hay una rígida distinción entre lo místico, lo racional y lo sensible. Mira, lo sensible es lo que captas con los sentidos, lo racional es el uso de la razón o inteligencia, y lo místico es algo que va más allá. Esto es lo único que te permite encontrarte con Dios. Ni la razón ni los sentidos te permiten encontrarte con Dios, sino lo místico, ¿ya? Esta actitud se muestra en el caso de Plotino, quien diseña una realidad que presentamos en el siguiente cuadro. ¿Ya? Entonces tenemos que a Dios le va a llamar el bien uno, ¿ya? Uno le llama a Dios, es el bien absoluto, ¿ya? Captado con una experiencia, ya dije, ya mística o éxtasis, ¿ya? Luego tenemos que desde Dios se genera todo un proceso de emanación o procesión, ¿no? Entonces desde Dios se deriva el espíritu, el alma del mundo y el mundo, ¿ya? El espíritu y el alma del mundo los captas solamente con la razón o intelecto. Y el mundo, las cosas materiales, las captas con los sentidos y también con la razón, ¿ya? Pero destacamos que a Dios, para captar a Dios, no basta la razón ni los sentidos, sino se requiere de esta experiencia mística o éxtasis, ¿no? ¿Por qué? Es que pasa que Dios está más allá de todo lo existente y comprensible. Por eso, llegar a Él no es posible ni siquiera por la razón, sino por una misteriosa experiencia irracional llamada éxtasis. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que propone Plotino. Y así se alcanza la felicidad, ¿no? En la medida que nos relacionamos, nos vinculamos con Dios. Listo. Oh, aunque hemos mencionado el eclecticismo, faltó acá la postura ecléctica, ¿ya? Bueno, acá está el eclecticismo, ¿no? Ya el eclecticismo. Bueno, es que es más una tendencia que ocurre en varias de estas teorías, ¿no? El eclecticismo, ¿no? Tratar de coger lo valioso de una y otra teoría, ¿ya? Para formar tu propia teoría, pero sin un mayor sin una mayor exigencia de rigurosidad o sistematización. ¿Ya? Ese es el eclecticismo. ¿De acuerdo? Les cuento que en mis tiempos de estudiante ser ecléctico era un insulto. ¿Eh? En la actualidad algunos lo toman más bien ¿qué te digo? Como un cumplido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es que una cosa es, creo yo, ser holístico, integrador, tomar en cuenta varias teorías, pero con coherencia, pues. Y otra cosa es tomarlas, juntarlas, ¿no? Sin ton ni son, ¿no? Esa es otra cosa ya diferente. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe. Ninguna, ¿no? Ya. Notarás que a veces tenemos, ¿no? Algo de influencia, ¿no? Por ejemplo, a veces, sobre todo los adolescentes, los jóvenes, ya cuestionan los convencionalismos, ¿no? Ay, ¿por qué hay que usar uniforme? ¿Que por qué no puedo vestirme así? ¿Y qué tal si yo como hombre me dejo crecer el cabello hasta la espalda? ¿Cuál sería lo malo, no? Y si no me afeito, estoy obligado a afeitarme. Hay demasiadas normas, reglas, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué tengo que ser profesional? Y si yo quiero ser, no sé, artista, ya, yo quiero bailar ballet. A ver, ¿cuál es el problema, no? O no, pues simplemente no quiero trabajar, ¿no es cierto? Los adolescentes tienen también algo de influencia del civismo, ¿no? Hay una canción argentina que se hizo muy famosa, ¿no? En el 2000, ¿no? Esa, no quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero tocar la guitarra todo el día. Ahí podría haber una postura cínica, ¿no?
o también hedonista, ¿no? La búsqueda del placer, ¿no? Yo vivo solamente para el placer, nomás dicen algunos también, ¿no? Hay influencia hedonista, ¿no? Esa es mi guía, ¿no? ¿Qué hago? Lo que me causa placer, lo que me causa dolor, simplemente no lo hago, pues. Entonces, incluso, los hedonistas creen que eso es natural, ¿eh? Dicen así, es natural que el hombre busque placer y evite el dolor, está en su naturaleza, ¿no? Que el hombre busque placer y evite el dolor, entonces, ya pues, el placer es la felicidad, ¿no? Y el dolor te aleja de la felicidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar el placer. Sino que después, como te digo, Epicuro hace algunas salvedades, ya, no, pero cuidado, pues no es cualquier placer, ya, son placeres duraderos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sin excesos. Por ejemplo, a ver, comer te da placer, qué bueno, pero si comes demasiado es gula, eso te hace daño, eso ya no es placer, ya. ¿Ya? Entonces habla de la mesura, la medida, Epicuro, ¿no? Pone paños fríos dentro del hedonismo, ¿no? El estoicismo, también a veces somos estoicos también, ¿no? Ya nos resignamos. Yo, por ejemplo, en el tema natural, sí, yo no me hago problemas, ¿eh? Ya no es cierto, hay gente en mi promoción que está, ay, que hay que teñirse las canitas, que hay que, no sé, que hay que usar. La verdad que tengo amigos que usan ahora en la actualidad más cremas, humectantes que sus propias esposas, ¿eh? No, yo menos mal que no, ¿no? Me resigno, me resigno. ¿Ya? El tema, te decías que a veces se entiende mal que es una ley natural. Por ejemplo, algunos creen que es una ley natural que haya ricos y pobres. Claro, es que si en la naturaleza es así, pues hay fuertes y débiles, entonces en la sociedad hay hombres ricos y pobres, eso siempre va a ser así. ¿Ya? Eso es estoicismo, por ejemplo, te digo. No, yo no creo que sea así, ¿no? Y te lo demuestro fácilmente. Cuando el hombre vivía en la comunidad primitiva, o lo que algunos llaman comunismo primitivo, no había ricos y pobres, todos éramos iguales. El hombre en las cavernas, el hombre primitivo, todos eran, o había ahí no sé, algún empresario, alguien que mandaba a trabajar a otro por sí, no. Todo aquel que estaba en posibilidades de moverse, salía a cazar, a pescar, a recolectar. Claro. La única división del trabajo que había era la división natural. Claro, un niño no va a salir pues, a trabajar igual que un adulto, o una mujer embarazada, un anciano tampoco, ¿no? Pero lo cuidaban, lo protegían, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces no es cierto que sea algo natural, ¿no? Que siempre va a haber ricos y pobres, no. Y en todo caso podemos por lo menos, ¿no? Un poquito acortar las distancias, ¿no? No ser tan irracionales en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, el estoico dice, no, siempre ha habido y siempre va a haber, y se resigna. Yo creo que ahí se equivoca. En cuanto a la edad, ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Es inevitable el paso de los años, pues, ¿no? ¿De acuerdo? El clima también es inevitable, ¿no? Aunque también lo estamos estropeando todo ahora con el calentamiento global, ¿no? Bueno, la cosa es que ese es el estoicismo, resignarse ante las leyes de la naturaleza. El tema es qué cosa es lo natural y qué cosa no lo es, pues. Ya, ese es el tema. El escepticismo, ¿no? O sea, hay verdades que no vamos a alcanzar. Entonces ya, ¿para qué tanto te desesperas, te preocupas? Resígnate a la ignorancia, resígnate a la duda, suspende el juicio, ¿ya? Eso dice Pirrón de Elis, ¿ya? Que es considerado, dicho sea de paso, un escéptico radical, ¿eh? Y finalmente el neoplatonismo dice que la felicidad se alcanza con un encuentro místico con Dios, ¿no? Al cual llama éxtasis, ¿no? Parte de que Dios está más allá de todo entendimiento humano, más allá de toda sensibilidad humana. Entonces, a Dios no puedes acercarte, aproximarte a Dios, o no basta en todo caso, ¿no? Ni los sentidos ni la razón, ¿no? Requieres algo más, ¿no? El éxtasis, ¿ya? Eso es el neoplatonismo, ¿no? Es un platonismo exagerado, por eso dice. Muy bien, ahora sí vamos a la práctica dirigida. ¿Ya, jovencitos? A ver, me ayudan con las respuestas. A ver, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relacionadas con la filosofía del periodo helenístico romano. A ver, ataraxia y arjé son conceptos parecidos, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, de toda falsedad, como dicen en mi barrio. Claro, falso. La ataraxia es la imperturbabilidad del alma, la tranquilidad del alma. En cambio, el arjé es el principio de todo lo existente, ¿no? Se diversificó en diferentes escuelas. Sí, pues hemos visto, ¿no? El estoicismo, el hedonismo, ¿no es cierto? El eclecticismo, el escepticismo, sí, eso sí es verdad. Entonces tenemos falso y verdadero. El ser constituye el tema central. No. El tema central no es el ontológico en este periodo. El tema central en este periodo es más bien el tema ético, ¿no es cierto? ¿Cómo alcanzamos la felicidad?
¿De acuerdo? Entonces, falso, verdadero, falso. Y finalmente, Pirrón de Elis fue un escéptico. Sí, ¿no? Acabamos de mencionar que sí, Pirrón de Elis es un escéptico, escéptico radical incluso, ¿no? FB, FB. Entonces, la respuesta es la C. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Pregunta 2. Epicuro hizo del placer el fin de la vida. Todos los seres procuran conseguir el placer. Y en el placer consiste la felicidad. La cuestión está en saber qué es lo que entiende Epicuro por placer, cuando hace de él el fin de la vida. Se han de notar dos cosas. La primera, que Epicuro no se refería a los placeres momentáneos, a las sensaciones pasajeras, sino al placer que dura a lo largo de toda la vida. Y segunda, que el placer consistía para él más que en alguna satisfacción positiva, en la ausencia del dolor. Tal placer se hallará preeminentemente en la serenidad del alma, ¿no? Esa es la ataraxia, pues la tranquilidad, imperturbabilidad del alma, la ataraxia, ¿ya? De lo leído, perdón, se sigue que el placer en Epicuro es... A ver, ¿quién me dice? La A. El principio de la vida. A ver, ¿así? No, para él el placer es la ataraxia, alcanzar la ataraxia, ¿no? Que es la serenidad, la imperturbabilidad del alma. Claro, porque todos los seres procuran conseguir el placer. El placer consiste en la felicidad. Eso te ha confundido, que todos los seres buscan el placer. Pero, ¿qué placer? No es placer por placer, sino un placer que te otorgue tranquilidad o serenidad del alma. ¿Ya? No, la respuesta es la B, ¿ya? La B. ¿Ya? De eso se trata. Al final. ¿Ya? Muy bien. 3. En el hedonismo, ¿qué diferencia a epicureístas de cirenaicos? A ver. La C. Claro, muy bien. Sí. Dentro del hedonismo, los cirenaicos, en primer lugar, consideraban el placer inmediato. Es más, el placer físico. ¿Ya? El placer físico, sí. En cambio, Epicuro, ¿ya? Destaca más, valora más el placer espiritual, ¿ya? El placer incluso mediato, de tal manera que hasta tú puedes soportar algo de dolor ahorita para disfrutar el placer después. Es lo que están haciendo ustedes, ¿sí o no, ahorita, no? Haciendo el esfuerzo, mira, hasta las 3 de la tarde, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Para más adelante poder disfrutar de un placer duradero cuando seas profesional, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, justamente es lo que dice Epicuro, la C, ¿no? El dolor es aceptable si te posibilita luego un placer duradero, sí, ese es de Epicuro. ¿Ves? Entonces, ese es un placer mediato, un placer a largo plazo, pues. En cambio, los cinemáticos no, los cinemáticos creían solamente en el placer inmediato, aquí, ahora, ahorita, y físico además. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien, la C la respuesta entonces. 4. Las diferentes apreciaciones que un europeo emita sobre cualquier tema político de coyuntura acerca de la situación política de América Latina, para Platón sería... La B. Claro. Esto de apreciaciones de un europeo sobre un tema político de cultura de América Latina, claro, sería una opinión o doxa, nada más. ¿Ya? Una opinión o doxa. ¿Ya? Porque es una apreciación. En cambio, si fuera producto, ¿no es cierto?, de un amplio raciocinio y conocimiento, sería ciencia o episteme. Pero acá no, acá habla de apreciaciones nada más. ¿Ya? Y además de la coyuntura. Sí, esa es opinión o doxa. ¿Ya? Lo que pasa es que Platón hace esa diferenciación, ¿ya? Opinión o doxa, ¿ya? Es lo que te parece, es la apariencia. En cambio, la ciencia o episteme sí implica conocimiento cabal, ya profundo de algo, ¿ya? Entonces, no hay que quedarse en la opinión, sino hay que buscar ya conocimientos profundos, ¿ya? Episteme, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Platón. Ahora, claro, para Platón, que es idealista, obviamente, esto de doxa o opinión se logra con los sentidos.
En cambio, la ciencia de episteme se logra con el uso de la razón, obviamente, ¿no? Ya. Lee atentamente el siguiente texto, a ver. A menudo se suele confundir la doctrina epicúrea con un libertinaje desenfrenado, hedonismo, cuyo fin es la búsqueda continua de placeres sensuales inmoderados. Lejos de tal pretensión, el epicureísmo basa la felicidad en la búsqueda continua de placeres duraderos como la amistad. Identifica la alternativa que expresa la deducción correcta del referido argumento. A ver. No sé. Claro, no todos los placeres son buenos necesariamente. Ahí está. Fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. En algún momento, por ejemplo, les decía, ¿no? Algunos muchachos van a enfrentar ustedes esa dualidad, ¿no? Y de pronto tu amiga, tu pata, un día te parece atractiva, ¿no? Y tú dices, ¿cruzo la línea o no? Es mi amiga, pero si ya pasa algo entre nosotros, ya no va a ser mi amiga, va a ser mi ex. Podría yo echar a perder la amistad. Si no estoy seguro, mejor no me arriesgo y conservo nomás la bonita amistad que tenemos, ¿sí o no? Entonces, Epicuro te aconsejaría eso. Entre el deseo sexual y la amistad, no. Tú valora la amistad. No cruces la línea. Mejor sigan siendo amigos nomás. Porque si no, ¿ya? La vas a malograr. ¿Ya? Por un rato de placer, ¿no? A la larga vas a malograr una bonita amistad que podría durar toda una vida. ¿Ya? Eso te diría seguramente Epicuro, ¿no? Y la verdad también, la realidad muestra eso. Eso de amigos con derechos no funciona. Incluso en la misma película, por fin la vi, ¿no? Y sí, pues al final siempre uno de los dos termina enamorándose, ¿no? Es cuando dos personas se juntan, por más que digan que no prohíbe enamorarse, en algún momento uno de los dos siempre termina queriendo más que el otro, ¿no? Y termina habiendo conflictos. ¿Ya? Bueno, 6. Todo en la naturaleza está sujeto a una ley universal. Nada puede escapar a la necesidad de la naturaleza. El resultado es el orden establecido o el destino. En medio de este destino, al ser humano le queda como única posibilidad de libertad la de colaborar, es decir, la actitud de vivir en conformidad con la naturaleza. Esto es lo moralmente razonable. Y la virtud consiste en la obediencia a ello. Y esto nos proporciona armonía y felicidad. Todo lo demás es indiferente. Por lo tanto, ni los bienes deben ser buscados, ni los males evitados. Se infiere que el texto anterior se corresponde con los planteamientos de la escuela denominada A ver. estoicismo, la D. Muy bien, estoicismo, ¿ya? Esta misma pregunta la he visto en otro libro, más resumida, solamente te ponen esto nomás, ¿ya? Te preguntan así, ¿no? Ni los bienes deben ser buscados, ni los males evitados. ¿Y a qué postura corresponde ese planteamiento, ¿no? Ni los bienes deben ser buscados, ni los males evitados. Ya tú sabes que ese es el estoicismo, ¿no? O sea, no hay que buscar los bienes, ni tampoco hay que buscar evitar los males, simplemente resignarte a lo que venga, ¿ya? Ese es el estoicismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por más que busques el bien, lo que tiene que venir va a venir, es inevitable. ¿Te das cuenta que hay bastante de estoicismo también en el cristianismo? ¿No? ¿De acuerdo? Ya, ya, que sea lo que Dios quiera, dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Te resignas nomás. ¿Ves? Hay bastante también de estoicismo en el cristianismo, ¿no? Bueno, sigamos. Es que Nietzsche diría que ese estoicismo presente en el cristianismo tiene que ver también con que esta religión, ¿no? Proviene de los hebreos, y los hebreos han sido por mucho tiempo esclavos, pues por eso tienen esa moral de los esclavos, te diría Nietzsche seguramente, ¿no? Eso de resignación ya, ¿no? Que tenga lo que tenga que ser, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Te conté, ¿no? Una vez a mí me preguntaron, cuando yo todavía estaba en colegio, estaba en quinto de secundaria, me acuerdo, ya estábamos, ya promoción, ya último día de clase en diciembre, ya, todos relajados, ¿no? Y estaban hablando, y los varones hablan así, ¿no? ¿Y a ti qué te gustan? ¿Las morenas? ¿Las blanquitas? ¿Las chinitas?
gorditas, flaquitas, morochitas, y así hablaban. Ellos escogiendo sus preferencias, ¿no? Me acuerdo que me preguntan, oye, Guido, ¿y a ti? ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Me preguntaron, ¿no? Y yo respondí casi estoicamente, ¿no? A mí me gustan las que me quieren, esas me gustan a mí. ¿Qué? Pero no, pero blanquitas, no, ¿qué importa? Las que me quieren, ¿no? A esas las quiero yo, las que me quieren. Bueno, aparte, claro, yo tengo un argumento más, ¿no? Si me quieren, yo me siento pues agradecido y también tengo que quererlas, ¿no es cierto? ¿No? Claro, y de ellas escogería una, pues, ¿no? Así respondía yo, ¿no? En cambio, ellos soñando, ¿no? Es más, incluso algunos de ellos soñaban, a mí me gusta una, así hacía una combinación, o sea, que tenga el cuerpo de Angelina Jolie, la cara de Jennifer Aniston, a su mano escogía la muerte, era para escoger, ¿no? Yo en ese sentido era un poco más, de repente, estoico, conformista, dirían algunos, o realista, no sé cómo se podía calificar eso, ¿no es cierto? Así es, muchachos. Bueno, pues, menos mal me ha dado resultados, ¿ah? Diré que en el amor yo no he sufrido mucho. No, tengo historias, heridas así grandes que exhibir. En cambio hay gente que sí, ¿no? Ha sufrido mucho, ¿no? Menos mal no me ha pasado. 7. Sistema filosófico religioso que sostuvo que la pluralidad de los seres procede sucesiva y descendentemente de una divinidad a la que denominó uno. Además explicó cómo se produce el regreso hacia ese mismo principio supremo, el uno, pues, ¿no es cierto? La filosofía aludida es conocida como... Neoplatonismo. Claro, neoplatonismo, plotino, ¿no? Donde el uno, o bien uno, es Dios, pues, ¿no es cierto? De él emana todo lo existente y al final también todo lo existente va a volver a ese bien uno, claro. Muy bien, y al cual podemos conocer además a través de una experiencia mística llamada éxtasis, ¿no? Es la única forma de entrar en contacto con Dios, ¿no? El éxtasis, ¿ya? No la droga, ¿no? Es un estado, es un estado así, digamos, es un estado místico, ¿no? Ya, muy bien. 8. Luis sostiene que la felicidad se logra mediante la satisfacción exclusiva de las necesidades naturales, del modo más sencillo y práctico, sin estar condicionado por el peso de las instituciones. Además, considera que las convenciones contrarias a estos principios no son naturales y deben por ello ignorarse. Las ideas de Luis se corresponden con los planteamientos de... Diógenes. Claro, muy bien. ¿Ves? Estas preguntas, así como la 8, estas son el tipo de preguntas que vienen en los exámenes de admisión a San Marcos, ¿no? Porque comienza con el placer, ¿no? Dice, ¿no? La felicidad se logra satisfacción exclusiva de necesidad. Y entonces, dices, ¿no? Uno dice, podría ir por el lado de Epicuro, ¿no? Pero luego dice, no, habla de ignorar, ¿no? O rechazar las convenciones, ¿no? Los convencionalismos. Muy bien, listo. 8 entonces. Ya, continuamos, ¿ya? 9. A ver, las sensaciones de carencia que manifiesta el individuo es algo fundamental para su desarrollo. Pero en la antigüedad, una escuela helenística llevaba hasta su máxima expresión la idea de que el hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. La escuela que defiende dicha idea es... Cínico. Cínico. Cínico, sí, pues, claro. Vivir con lo mínimo necesario, ¿no? Con lo que la naturaleza provee, ¿no? No sé si les comenté antes, el expresidente de Uruguay, por ejemplo, Mujica, tiene ese pensamiento, ¿no? Lo fueron a visitar y él, igual, como entró a gobernar, su Volkswagen viejito ¿no? Y su casita, y cuando ha salido a ser presidente, igualito, lo mismo, ¿no? Entonces, el presidente pobre le llama, ¿no? El expresidente de Uruguay, ¿no? Mujica, ¿no? Entonces le dice, ¿no? Pero ¿y usted vive en la pobreza? Y él dice, no, pobreza no. Tengo casa, tengo mi carrito, o sea, tengo lo necesario, ¿no? Dice, claro que su carrito es una carcocha, ¿no? Pero él dice, no, pero tengo lo necesario. Y es más, él dice así, ¿no? Es que si yo tuviera más, dice, ¿no? Si yo tuviera más, no podría dedicarme a lo que es realmente importante. Y para él lo importante es poder leer sus libros, pasar tiempo con su familia. Vamos, porque por ejemplo hacer plata implica también más tiempo, ¿no? O sea, él tendría que estar preocupado en los negocios,
y se perdería las cosas realmente importantes de la vida, ¿no? Así piensa ese es el pensamiento de Mujica, ¿no? Por eso dice, no, con lo necesario, porque tener más me distraería de las cosas importantes, ¿no? Bueno, así piensa él. ¿Ya? Contracorriente a lo que piensa mucha gente. En cambio, hay mucha gente que cree que la felicidad es acumular más cosas, tener más cosas, ¿no? ¿Ya? O como diría Heidegger, ¿no? No se trata de tener, se trata de ser, dice, ¿no? Bueno, sigamos. 10. Acuérdate de que no es lo que te insulta o el que te golpea quien te ultraja, sino la opinión que tienes de ellos, que te hace verlos como gente que te ultraja. No te dejes dominar por la imaginación. Si aguardas y te contienes, serás más fácilmente dueño de ti mismo. El texto anterior, perdón, corresponde con los planteamientos de la filosofía. Epicuria. Ya, escéptica, pero acá no habla de conocimientos, ¿no? ¿Ya? Epicuria, el placer. A ver, de nuevo, mira, acuérdate, que no es, a ver, alguien te insulta, pero si tú decides no hacerle caso, ¿no es cierto? Simplemente eso, o sea, todo depende de ti, ¿te das cuenta? En ti está la cosa, ¿no? ¿Estoica? ¿De acuerdo? ¿De Estoica. acuerdo? Claro, esa es más estoica, esta actitud, ¿no? Incluso esto lo he visto a veces convertido en un meme, ¿no? Dicen que, a ver, por ejemplo, el odio es como un regalo, ¿no? Entonces, a ver, tú aceptas o rechazas. Entonces, alguien te da odio, es como un regalo. Tú decides aceptarlo, ¿no? O sea, cuando le haces caso, o decides no hacerle caso y es rechazar ese regalo, ¿no? Entonces, todo depende de ti, o sea, todo está en ti. Porque lo que va a ocurrir es inevitable, ¿no? Lo que ocurre alrededor es inevitable. Lo único que te queda es tu actitud para enfrentar eso inevitable. Y tienes dos actitudes, ¿no? Por ejemplo, a ver, de que la vejez nos llega a todos, eso es inevitable. Y tú tienes dos actitudes, la aceptas, ¿cierto? Y con tranquilidad o sufres por ellos, ¿no? Es un tema más de actitud. Sí, eso es entonces la postura estoica más bien, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces o sea, lo que va a pasar tiene que pasar, ¿no? El tema es cómo tú enfrentas ello, ¿ya? Es la actitud estoica, ¿ya? No te des por aludido, no hagas caso, resígnate si se quiere, ¿ya? O dicho de otra manera, siempre vas a encontrar gente así, pues, agresiva, violenta, con ganas de insultar, que tiene mucho odio, ¿no es cierto? Y eso es inevitable, ¿no es cierto? Eso. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Resignarte, pues, ¿ya? Bueno, y una forma es la actitud de no hacerles caso, ¿ya? Ese es el estoicismo, ¿de acuerdo? Un epicurio, más bien, evitaría eso, ¿no? Me causa dolor y yo quiero placer, ¿no? No, 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 entonces me causa dolor, simplemente evito, ¿no? ¿De acuerdo? Te bloqueo, me alejo, ¿de acuerdo? Y la postura escéptica sería la búsqueda, o sea, entender que no se puede alcanzar conocimientos verdaderos. Bueno, aquí no tiene mucho que ver, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el 10 es estoica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Listo, muy bien. 11. Carlos sostiene que todas nuestras ideas tienen un valor relativo nomás. Ajá, mira, casi, ¿ya? Y todas nuestras opiniones sobre el mundo se fundan en la tradición y son convencionales. Por eso, Carlos piensa que no hay ninguna razón para afirmar que una idea es más verdadera que su contraria. Las ideas de Carlos se corresponden con las tesis de la escuela. Escéptico. Escéptica. Ese sí es, acá sí es escéptica, ¿no es cierto? Claro, porque al comienzo nomás lo dice, ¿ah? Todas nuestras ideas tienen un valor relativo nomás, ¿sí? Y todas nuestras opiniones sobre el mundo se fundan muchas veces en la tradición y son convencionales. O sea, es lo que yo puedo creer, pero no necesariamente la verdad absoluta y definitiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso no hay razón para decir que esta verdad es mejor que la otra. Quiere decir, cada uno tiene su verdad, dicho de otra manera, cada uno tiene su opinión, porque nadie puede alcanzar el conocimiento verdadero y único, ¿ya? Nadie puede alcanzar dicho conocimiento verdadero único. Esa es la postura del escepticismo, ¿ya? Acá sí está clarito. 12. Juan piensa que obrar bien implica considerar las consecuencias de nuestras acciones, las cuales deben buscar siempre el gozo y evitar el sufrimiento. Además sostiene que la satisfacción del alma son superiores a las del cuerpo. Las ideas de Juan corresponden con la tesis de la escuela. Sí. Epicuria. Sí, Epicurea. Epicuria, de Epicuro. Ahí está clarito, ¿no? Claro, Epicuria. Muy bien.
Muy bien. 13. Pirrón de Elis recomendó, Pirrón de Elis es escéptico, ¿no? Escéptico radical, además. ¿Qué cosa te recomendó? A ver. Suspender el juicio. Exacto, suspender el juicio, no emitir juicios. ¿De acuerdo? ¿Qué más? O sea, un juicio, entendiendo que un juicio es una aseveración, ¿ah? ¿Ya? Eso tienen que entender. Un juicio es un enunciado aseverativo, ya, eso no hay que hacer, dice él, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. La felicidad se obtiene con el rechazo de todo lo que han hecho los hombres, según Cínicos. Los cínicos. los cínicos. Claro, todo lo que han hecho los hombres son los convencionalismos, ¿no? Leyes, reglas, religión, filosofía, ya todo eso. Muy bien, los cínicos. Y por último, 15. Son corrientes que afirman que la felicidad es la tranquilidad del alma, o sea, la ataraxia. Hay que hacer ataraxia. A ver, ¿quiénes plantean eso? D. La de Epicúreos, claro, epicúreos y estoicos. Muy bien, epicúreos y estoicos. Sí, muy bien, y se acabaron las preguntas ya. Muy bien. A ver. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, claro. Listo. Bueno. Ya. Bien, si no hay más preguntas, ahí quedamos, chicos. El tema de hoy, si no era muy extenso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces allí quedamos, pues. Bien, jovencitos. Bueno, un gusto, como siempre, encontrarnos en este espacio de reflexión. Nos vemos la próxima semana, chicos, ¿ya? Un abrazo, cuídense mucho. Miss Miriam, gracias por su apoyo. Cuídese, Chao, profe. profe. gracias, profe.